Bueno, vamos a ver cómo se hace una tabla de análisis de varianza en Excel. Tomamos los datos de un ejemplo del libro Bioestadística, Principios y Procedimientos de Steele y Torrey. Y bueno, tenemos básicamente para el texto que está enunciando acá un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratamientos, cada uno con 1, 2, 3, 4 y 5 repeticiones en un diseño completamente aleatorizado. Para hacer la nava, entonces tenemos los elementos que son fuentes de variación, grados de libertad, suma de cuadrados, cuadrado medio, f y probabilidad mayor que f. Las cepas, los equivalentes a tratamientos, el error total y unos elementos previos que nos facilitarán un poco los cálculos, que son t número de tratamientos, r número de repeticiones, n total de datos y factor de corrección. Para sacar estos elementos entonces podemos hacer un contar, una fórmula contar. Como vamos a contar elementos que son texto, utilizamos contar a y seleccionamos los valores. Con esto tenemos 6. Puedo volver a utilizar contar, en este caso contar valores, y aquí estoy con el número de repeticiones, que son 5. El total de datos lo puedo hacer también con un contar. Ahora para el conjunto total de datos. También lo podría sacar como un producto entre los 6 tratamientos por las 5 repeticiones. También debo sacar el total de cada uno de los tratamientos. Entonces puedo hacer una suma de estos elementos. Copiar la fórmula por acá. Y ya tengo los totales. Me falta el total general, que será la suma pues, de todos los elementos. Y ahí está. También podría ser la suma de estos elementos que tengo acá. Y me daría exactamente lo mismo. Bueno. Dicho esto, me falta el factor de corrección, o el denominado factor de corrección, que es este dato al cuadrado. Lo voy a sacar de esta manera, dividido entre el número total de datos. Y ahí está. Ahora, los grados de libertad de los tratamientos pues serán t-1. Los grados de libertad total serán total menos 1. Y del error pues los puedo obtener por diferencia del total menos los tratamientos. La suma de cuadrados de tratamientos es igual a la suma de estos elementos al cuadrado. Para eso existe una función que se llama suma cuadrados. Entonces tomo estos datos con la función suma de cuadrados y obtengo un valor. Este valor sería el mismo que obtendría de tener este dato elevado al cuadrado. Arrastramos la fórmula. Si yo hiciera la suma de estos elementos, lo que tendría pues sería el mismo valor. Entonces, en vez de tener que generar una nueva celda con los valores elevados al cuadrado, pues utilizo la función suma de cuadrados. Entonces, suma de cuadrados dividido el número de datos de donde viene cada total, es decir, las repeticiones, menos el factor de corrección. Y ahí está la suma de cuadrados. Para la suma de cuadrados total, que es la suma de cuadrados de los y y j, es decir, de cada uno de estos elementos, menos el factor de corrección. Y de la misma manera que sacamos los grados de libertad, podemos entonces copiar la fórmula, entendiendo que es total menos tratamientos. El cuadrado medio es igual a este dato de suma de cuadrados dividido sus grados de libertad. Puedo copiar esta fórmula acá, indicando que es cuadrado medio, suma de cuadrados, perdón, sobre grados de libertad. Y la f no es otra cosa que el cuadrado medio de tratamiento sobre el cuadrado medio del error. Finalmente, pues calcular la probabilidad para este valor, que será con una función que se llama distribución.f. Abro paréntesis, el valor que voy a evaluar, los grados de libertad del numerador, entendiendo que esta f viene con este numerador, y los grados de libertad del denominador, entendiendo que son los grados de libertad del error.
y ahí está la probabilidad. Entonces, lo que sigue finalmente es ajustar un poco los decimales por presentación. Vamos a dejar esto con 2 números decimales. Y bueno, ahí está la probabilidad como 1.48 por 10 a la menos 6. Bastante menor que 0.05. Lo cual nos llevaría a rechazar la hipótesis nula en términos de igualdad. Si vemos esto gráficamente, entonces acá tenemos una representación gráfica de la distribución f. Aquí está el área de alfa o 0.05 para este caso, y este punto que tengo acá lo podría calcular con otra fórmula que sería distribución f invertida. Entonces me pregunta la probabilidad, o debo incluir la probabilidad, 0.05, los grados de libertad del numerador, para este caso 5, y los del denominador 24, dándome un valor de 2.62. Es decir, este punto a partir del cual se parte la distribución en 2 vale 2.62, este punto. Dado que mi f es 14.37, pues cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Pero también la conclusión pues podríamos hacerla a partir de la probabilidad, entendiendo que este valor es bastante más pequeño que 0.05, el alfa que está definido. Y de esta manera pues, se hace una ANAVA utilizando Excel.